Buenos días todavía, ¿no? Faltan 2 minutos. Muchísimas gracias al comité organizador y para mí siempre es un placer acompañarlos y en un evento tan de alto nivel, ¿no? Y vamos en los siguientes minutos a revisar lo que se vio de nuevo en ESMO, presentar los estudios, además de eso, el concepto que tengo sobre esos estudios que se presentaron en ESMO. Por favor, cualquier persona que tenga alguna pregunta puede parar y hacer la pregunta. Me gusta hacer las conferencias muy interactivas. Si alguien tiene una pregunta en el momento de la charla, puede levantar la mano y hacer la pregunta. Ese es mi conflicto de interés. Entonces, lo que vamos a ver en esos minutos son esos estudios, ¿sí? Lo que es en cervix, en ovario y en endometrio, sobre todo en ovario platino, sin opción de platino, cuando platino ya no es una opción en tratamiento de cáncer de ovario. Siempre para hablar de cáncer de cervix, con el primero que vamos a empezar, es una sensación como de frustración hablar de cáncer de cervix, una enfermedad que es 100% prevenible. Teniendo una vacuna para cáncer de cervix hace tantos años y todavía en los eventos de oncología seguimos hablando de cáncer de cervix. Es frustrante. No sé si la frustración, si la causa de que seguimos teniendo cáncer de cervix es de nosotros los oncólogos o de los gobiernos que toman las decisiones para eliminar prácticamente el cáncer de cervix, porque en algunos países, en Australia, en Finlandia, se han podido lograr casi, no hay diagnóstico local de cáncer de cervix. Entonces, podemos intentar hacerlo en los próximos años en nuestra región. Es un problema de salud pública, cáncer de cervix. Cuarto cáncer más común en las mujeres, con 604,000 casos al año. Y es el cuarto también causa de muerte en mujeres por cáncer, con 342,000 muertes al año como causa de cáncer en las mujeres. Cada 2 minutos que hablamos aquí, una mujer en alguna parte del mundo se está muriendo de cáncer de cervix. Es una tragedia. En 1999, cuando las guías se incorporaron quimioterapia y radioterapia, eso mejoró los desenlaces en cáncer de cervix, mejorando la sobrevida a los 5 años, pasando de 6 a 66% y la progresión libre de enfermedad de 50 a 58%. Es un gran logro, pero seguimos teniendo 30% de recaída en cáncer de cervix. Y esa recaída, cuando no es rescatable quirúrgicamente, cuando no es ya curable, el tratamiento que tenemos son tratamientos paliativos. Si miramos los tratamientos paliativos que tenemos desde 1981 hasta 2021, que salió el estudio Keynote 826, mira cómo hemos avanzado desde 7 meses en sobrevida global hasta logrado 28 meses en sobrevida global, teniendo posibilidad de mejorar aún más la sobrevida de los pacientes con cáncer de cervix. Sabemos que son pacientes que van a morir de su enfermedad. El primer estudio que vamos a revisar de ese ESMO es el estudio fase 3 de camrelizumab más camrelizumab es un anti-PD1 y famitinib es un antiangiogénico versus quimioterapia con platino en primera línea en mujeres con cáncer de cervix recurrente metastásico. Es un estudio asiático. Si miramos los brazos de los estudios, desde ese estudio es camrelizumab, que es un anti-PD1 más un antiangiogénico, versus quimioterapia basado en platino más o menos bevacizumab. Ahora les voy a decir qué pienso del estudio. Primero lo presento el estudio y después les digo qué pienso del estudio desde su diseño. Es en pacientes con histología confirmado, que no son rescatables quirúrgicamente como tratamiento paliativo. La característica de los pacientes, si miramos, la mayoría de los pacientes, lo que sí sabemos de cáncer de cervix, eran PDL1 positivo, 93%. El estudio Keynote
26, que es el estudio que comparable ese estudio para enfermedad metastásica, la tasa de positividad de PDL1 en el 826 es el 89%. En el estudio con quimio-radio, que es el A18, que da quimio-radio más pembro, la tasa de positividad de PDL1 es el 95%. O sea, ese estudio más o menos es comparable con la tasa de positividad de PDL1 en los cánceres de cervix. Pero llama mucho la atención el uso de bevacizumab. 30% de los pacientes solamente recibieron bevacizumab. Eso no es nuestro estándar de manejo en cáncer de cervix. Sabemos desde 2011 que apareció el estudio GOG 240. Uno de los medicamentos que más se usa en cáncer de cervix es bevacizumab. En el Keynote 826, la tasa de uso de bevacizumab es el 63%. Y aquí solamente es el 30%. Primer crítica al estudio, ¿no? Y miramos los resultados. PFS, tanto por investigador como por independiente, es un estudio positivo, superior el brazo de anti-PD1 más antiangiogénico. Si miramos aquí, 11.1 meses versus 7 meses a favor del anti-PD1, y lo mismo es positivo también para valoración del investigador. En sobrevida global, igual, es un estudio positivo con HR de 0.65, o sea, 35% disminución de riesgo a favor de la inmunoterapia más antiangiogénico en paciente con cáncer de cervix recurrente. Vuelvo y digo otra vez, es un estudio asiático. Y miramos los subgrupos. Si miramos los subgrupos, salvo los pacientes PDL1 negativo, todos los otros subgrupos se benefician a favor del anti-PDL1 versus la quimioterapia. Lo mismo, la respuesta tumoral, si miramos la respuesta global tumoral, es 52% versus 46%, igual para investigador 50% versus 48%, que más o menos se asemeja tanto al 240 con bevacizumab, que es una tasa de respuesta de 49%, y con el 826, la tasa de respuesta en el 826 es muchísimo mayor que la tasa de respuesta que vemos aquí. Ahora, ¿cuál es la crítica? Como les digo, cada estudio voy diciendo qué pienso, cuál es la crítica que hago a ese estudio. ¿Qué pasa? Se compara un anti-PDL1 con antiangiogénico versus quimio más o menos bevacizumab. ¿Ese es el estándar actual en cáncer de cervix? No. El estándar actual en cáncer de cervix metastásico recurrente es quimioterapia más inmuno más o menos bev. Entonces, cuando yo hago un estudio clínico, señores, para demostrar que una terapia novedosa es superior, tengo que compararlo con el estándar. Si no lo comparo con el estándar, el resultado no me dice muchas cosas. Entonces, no es el estándar, no incluye inmuno el brazo control, la inmuno solamente es el brazo novedoso. Bajo uso de bevacizumab, nosotros en nuestra práctica de cáncer de cervix no le damos bevacizumab solamente al 30% de los pacientes. Eso es falso. Nosotros le damos bevacizumab casi a todos nuestros pacientes. Entonces, estamos comparando el estudio con un brazo que sabemos que va a ser inferior. Entonces, dicho eso, ese protocolo de camrelizumab, famitinib, podemos considerarlo como un cambio en el manejo de cáncer de cervix. Mi respuesta es no. ¿Por qué no? Por eso, porque no está comparado con un estándar válido. Entonces, el estándar en cáncer de cervix sigue siendo el mismo hoy por hoy. Quimioterapia más inmunoterapia más o menos bevacizumab. O sea, ese estudio no cambió nada en la historia de cáncer de cervix. Vamos a pasar con cáncer de ovario. Solamente tenía ese estudio en cáncer de cervix para presentar. Cáncer de ovario. ¿Qué sabemos de cáncer de ovario? Desde 2003 que salió el estudio con taxano. Antes de taxano solamente se hacía ciclohofamida, cisplatino. Yo creo que ninguno de ustedes aquí alcanzaron a usar cisplatino, ciclohofamida. Y cuando sale el taxano en 2003, es el estándar de manejo en primera línea para quimioterapia en cáncer de ovario, es platino y taxano.
y eso no ha cambiado la base. La quimioterapia de cáncer de ovario sigue siendo lo mismo. Han intentado agregar un tercer medicamento, pero ningún efecto adicional a la dobleta platino taxano. Y en el 2011 llega el concepto de mantenimiento, pero con medicamento target. Con medicamento target como el bevacizumab, porque antes de eso el mantenimiento se hacía con taxano. Se puede imaginar un paciente terminando carboplatino taxano y además de eso le dejamos mantenimiento con taxano. Me imagino el doctor Matos tuvo que haber vivido eso, la toxicidad neurológica tuvo que haber sido mucho. Entonces, esos son los primeros dos estudios, ICON 7, GOG 218, que empieza con la terapia target para mantenimiento en cáncer de ovario. Entonces, miramos los dos estudios, beneficio en PFS, pero sin beneficio en sobrevida global, los dos estudios. Y solamente en los pacientes de alto riesgo, lo que decíamos alto riesgo en ese momento era pacientes no operadas, paciente con cirugía con enfermedad residual o paciente estadio 4. Esos eran los pacientes de alto riesgo que sí tenían beneficio en sobrevida global. Pero si miramos algo, para mirar los otros estudios que les voy a explicar, si miramos algo en oncología, miramos esos, amigos míos, HR072, HR081, y en los altos riesgos miramos HR078, 075. O sea, nosotros hicimos fiesta con esos estudios. Hicimos luces de bengala con esos dos estudios, pero si miramos hacia atrás, ¿esos HR eran tan buenos? No eran tan buenos. Y eran lo mejor que tuvimos durante una década en cáncer de ovario. Entonces, para que miremos cómo ha ido mejorando el manejo de cáncer de ovario. El primer estudio que vamos a hablar es de un estudio que habla de dosis densa. Regresamos un poquito atrás para mirar los estudios de dosis densa que tenemos en cáncer de ovario. El primer estudio, el estudio japonés, que es dosis densa de carboplatino, dosis densa paclitaxel con carboplatino, un estudio positivo en población asiática. El otro estudio, el GOG 218, es un estudio americano, pero con población no solamente estadounidense, que muestra que la dosis densa de taxano más carboplatino más bevacizumab no tenía ningún ventaja sobre solamente dar carboplatino más paclitaxel semanal. Y el último estudio que tuvimos de ese tipo fue el ICON 8, que comparaba también los protocolos asiático, europeo, que era mito 7, más el americano, tampoco mostró ninguna diferencia de dar dosis densa más carboplatino. Entonces, el siguiente estudio es el ICON 8B. ¿Por qué ICON 8B? Porque además de taxano semanal y carboplatino, se agregaba bevacizumab, para ver si al agregar bevacizumab era mejor dar quimioterapia semanal que quimioterapia trisemanal. Ese estudio tenía 3 brazos. El brazo B2 se cerró por eso, los resultados de la ICON 8, que no tenía bevacizumab. Como ese estudio sin bevacizumab fue negativo, entonces ese brazo se consideró fértil y se cerró. Solamente se siguió con los dos brazos de bevacizumab. Otra cosa que muy importante en ese estudio, si miramos, ese estudio se hizo antes de empezar a usar olaparib, niraparib, todos los estudios de PARP inhibidores, y eso tiene explicación porque tienen solamente el 5% de BRCA mutado conocido y más del 50% de pacientes que no se sabía si eran BRCA o no, eran BRCA, porque el BRCA no era un examen que se hacía comúnmente en pacientes con cáncer de ovario cuando se diseñó el estudio. La mayoría eran estadio 3C, 40% estadio 4, y si miramos, 85% de los pacientes tenían cirugía de intervalo, o sea, eran pacientes de enfermedad avanzada. Y los resultados es eso, lo que tenemos aquí, es un estudio positivo, o sea, dar
dosis densa de paclitaxel más carboplatino más bevacizumab es superior que dar paclitaxel cada 3 semanas más carboplatino más bevacizumab. Y en la sobrevida global también, cuando se presentó la primera vez en Estambul, se mostró también que los resultados eran favorables para paclitaxel más carboplatino y bevacizumab, pero de forma semanal. La sobrevida global que se presentó recientemente también muestra que es superior paclitaxel semanal más carboplatino más bevacizumab, teniendo una diferencia de alrededor de 10 meses a favor del protocolo paclitaxel semanal y carboplatino sumado a bevacizumab. Si miramos también en el tiempo en que se hizo la cirugía, tanto como cirugía primaria, cuando se hace cirugía primaria, como cirugía de intervalo, también muestra superioridad el esquema semanal versus el esquema trisemanal, teniendo más impacto la semana trisemanal con bevacizumab que el esquema semanal. Ahora, mi opinión también, cada estudio mi opinión, carboplatino paclitaxel trisemanal más carboplatino más bevacizumab debía ser considerado como estándar todavía, sí, para paciente alto riesgo estadio 3 y 4. El estudio es un estudio positivo. Aumenta la sobrevida libre porque son 4 meses, aumenta la sobrevida global 10 meses. Ahora, el problema es qué tanto aporta bevacizumab cuando yo pongo bevacizumab a una paciente antes de operarla, o sea, no adjuvancia. Los estudios de neoadjuvancia todos han sido negativos. No sabemos qué aporta bevacizumab en neoadjuvancia en ese estudio. Es una cuestión que hay que discutir, pero todos los estudios que se han hecho en neoadjuvancia bevacizumab son negativos. Otra pregunta que hacemos: ¿qué pasa si en esa época se hubiera hecho BRCA a todos los pacientes? Solamente en ese estudio tenemos 5% de BRCA conocido y mutado, pero no podemos decir que el estudio no lo hizo porque está mal diseñado, porque en esa época no se hacía. Entonces, no podemos decir nada. Y sabemos que es un estudio que se hizo antes del uso de los PAP inhibidores. Entonces, decir que sí podemos usar paclitaxel semanal más carboplatino más bevacizumab, mi opinión es sí. Es un estudio positivo. ¿Listo? Posteriormente viene la era de los PAP inhibidores. Ya no podemos decir 50% de los pacientes no tenían estudio BRCA, porque ya sabemos que los pacientes con cáncer de ovario de alto grado, seroso alto grado, la mitad tiene algún tipo de alteración en la remodelación, en la reparación del DNA. Si vemos aquí, unos que son BRCA mutado GEMLAI, somático, y los estatus HRE que podemos hacer por las pruebas que tenemos en Latinoamérica. Y los estudios aparecieron con los PAP inhibidores basado en ese biomarcador. Es uno de los mejores biomarcadores que tenemos hasta ahora en ginecología oncológica. Y si miramos cómo los biomarcadores, según el tipo de biomarcador que tengo, la respuesta, el impacto del medicamento es mayor en BRCA mutado, posteriormente en BRCA wild type, pero HRE positivo, y finalmente en los BRCA wild type sin HRE, donde el efecto, si es positivo, es mínimo en los estudios con PAP inhibidores. Lo mismo pasa en sobrevida global. Si miramos solo un estudio positivo, a pesar de que no logró su significancia estadística, mientras el estudio PRIMA es un estudio que es positivo tanto en BRCA mutado como en BRCA no mutado. Y la pregunta: ¿doy PAP inhibidores con bevacizumab? El estudio PAOLA 1 nos muestra los beneficios en los pacientes BRCA mutado, HRE positivo, pero sin efecto importante en los pacientes BRCA no mutado, HRE negativo. Entonces, resumiendo eso, vamos a ver el estudio de cáncer de ovario que se presenta en ovario con PAP inhibidor. También es un estudio asiático, Fusuloparib, un PAP inhibidor como monoterapia o en combinación con apatinib, que es un antiangiogénico, un ETK, para ver cuáles de los dos es mejor en pacientes con cáncer de ovario avanzado después de terminar tratamiento de primera línea, o sea, después de recibir cirugía, quimioterapia
o quimioterapia, cirugía de intervalo y adjuvancia. Y ese estudio se diseñó en fosfolopirib más el antiangiogénico, o fosfolopirib más placebo, o placebo para ambos. Ahora, una pregunta que yo haría: ustedes hoy por hoy, 2026, le haría este brazo a sus pacientes, un paciente con cáncer de ovario, ¿le haría placebo después de quimioterapia? Creo que ninguno haría eso. O sea, si yo tengo un paciente hoy por hoy que termina tratamiento, es mala práctica médica dejar ese paciente solamente con quimioterapia sin darle adjuvancia. Ahora, si comparamos esos estudios con los estudios anteriores, si miramos, por ejemplo, el porcentaje de BRCA mutado, o sea, aquí 70% en el estudio prima son wild type, o sea, 30% mutado, aquí 29%, y en el estudio solo 1, todos los pacientes fueron BRCA mutados porque no podían entrar en el solo 1 si no tuviera BRCA. Ese estudio, si miramos la mutación BRCA, se parece mucho en 30% del estudio prima y el estudio Paola 1. Lo mismo, los pacientes, por ejemplo, que tuvieron respuesta a la quimioterapia, respuesta parcial, 18, 19 y 19%, en prima, respuesta parcial alrededor de 31%, 27 y 18. En ese se parece ese estudio a los pacientes de solo 1. ¿Cómo son los resultados? Si miramos los resultados de ese estudio, dale el PAP inhibidor solo o el PAP inhibidor más el antiangiogénico apatinib, no hay ninguna diferencia. Pero dar cualquiera de los dos comparado a placebo, sí es positivo frente a placebo. No es una crítica al estudio, porque el estudio solo 1 fue igual. Es PAP inhibidor versus placebo. O sea, se hizo así porque era un estudio de mantenimiento. Perdón. PFS, entonces, tanto fosfolopirib más apatinib como fosfolopirib solo es positivo. Lo mismo en paciente depende la mutación BRCA, los pacientes con BRCA mutado, los dos les va igual, dándole como monoterapia o combinado con antiangiogénico, igual para los pacientes también que también son BRCA wild type. Pero si miramos los pacientes con HRE sin BRCA, a pesar de que es positivo los dos brazos con pacientes BRCA wild type, pero con HRE, pero en los pacientes con HRP parece que ese beneficio se pierde. Entonces, y la sobrevida global todavía para ESMO 2025 no estaba maduro, solamente tenía 24% de los pacientes de evento para sacar la sobrevida global, pero si miramos aquí también, tanto la combinación como la monoterapia es superior a placebo en ese estudio. Entonces, conclusión para ese estudio, mi posición es el primer estudio que compara un PAP inhibidor más un antiangiogénico con un PAP inhibidor. El estudio Paola 1 falló en hacer eso, porque el estudio Paola 1 lo que hizo, se comparó PAP inhibidor, olaparib, más antiangiogénico, bevacizumab, pero no había ningún brazo de un PAP inhibidor solo. Hay un brazo de bevacizumab solo. Ese estudio sí lo hizo y sabemos cuál es la diferencia entre dar un PAP inhibidor solo versus un PAP inhibidor más un antiangiogénico. Entonces, fosfolopirib solo o con apatinib mejoró la PFS, ¿sí? Con paciente con cáncer de ovario, sin importar el estatus BRCA, y agregar an antiangiogénico al PAP inhibidor parece que no mejora el PFS en la población general entre los pacientes BRCA mutado o pacientes HRE. Entonces, los pacientes HRP, si miramos la sobrevida libre, porque son 16 meses en fosfolopirib y 11 meses en 16 meses fosfolopirib más apatinib y 11 meses en la monoterapia, parece que en esos tipos de pacientes HRP que no tengan ni BRCA ni HRE, la combinación de PAP inhibidor más antiangiogénico parece tener mayor ventaja que dar la monoterapia. Por eso hay que esperar esos estudios que se están llevando a cabo. Son estudios que corrigieron el error de Paola 1, que sí en sus brazo control tienen un PAP inhibidor solo. Entonces, esperando los resultados de Nirvana, que es el primero que va a salir de esos estudios, esa discusión de pronto
vamos a cerrarlo para saber qué es mejor, si es pap inhibidor solo o pap inhibidor más antiangiogénico. Mientras tanto, yo le puedo decir que hago en mi práctica clínica. Lo que hago en mi práctica clínica, si la paciente va a cirugía primaria o va a neoadjuvancia, en neoadjuvancia, después de 3 ciclos, lo que hago es calcular un score que llamamos el score Kelly. El score Kelly, ¿qué me dice? Me dice qué tan sensible es la paciente a la quimioterapia. Y el Kelly score va de 0 de 1 hacia abajo o de 1 hacia arriba. Los que tienen score de 1 hacia arriba son pacientes sensibles, los que tienen 1 hacia abajo son pacientes no sensibles. Una vez que tengo ese score, ¿qué hago? En el 4º ciclo defino si pongo bevacizumab o no. O sea, yo no inicio quimioterapia con bevacizumab. Entonces, si yo tengo un Kelly desfavorable, el paciente no responde bien a la quimio, le pongo bevacizumab. Pero si es una paciente que responde muy bien a la quimioterapia, ese paciente no requiere bevacizumab, porque bevacizumab aporta más en los pacientes de alto riesgo en cáncer de ovario. Eso es en primera línea, lo que teníamos en primera línea. Vamos a pasar con el estudio que me mandaron de platino resistente. El cambio que ha habido en cáncer de ovario con respecto a lo que llamamos platino resistente, vuelve y les digo, ¿no? Cualquier persona que tiene pregunta puede parar y hacer la pregunta. Ya el concepto de platino resistente en cáncer de ovario ya no se usa. Ya se dice cuando platino es una opción, cuando platino no es una opción. Porque ya el tiempo, como sabemos, la sensibilidad a platino es algo continuo en cáncer de ovario. Ya lo que decimos es cuando los pacientes tienen opción de platino o no tienen opción de platino. Y lo que tenemos actualmente en cáncer de ovario son muchos medicamentos para esos tipos de pacientes que sabemos que en la última década casi esos pacientes después de Aurelia no tenían ninguna posibilidad de tratamiento y esos pacientes se morían muy rápido. Entonces teníamos, como les decía, Aurelia es el estudio que usamos desde 2011 para acá, para cáncer de ovario llamado platino resistente. Fue un estudio positivo, era taxano semanal, doxorubicina más o menos bevacizumab para ver si el bevacizumab aportaba, y muestra que si los pacientes que recibían bevacizumab y quimioterapia les iba mejor que los pacientes que recibían solamente quimio en PFS pero sin ningún beneficio en sobrevida global. Y algo que nos mostró también Aurelia, que nos acordamos hasta ahora, que la mejor quimioterapia en paciente sin opción de platino o platino resistente, la mejor quimioterapia era el taxano semanal. Es el mejor brazo de ese estudio. Si miramos aquí, la tasa de respuesta es más alta que todos los otros cohortes con doxorubicina o con topotecan. ¿Qué tenemos ahorita para esos tipos de pacientes? Hay una explosión de estudio clínico de medicamento nuevo. Tenemos mirvetuximab, que necesita un marcador. Está deruxtecan, trastuzumab deruxtecan, que también necesita un biomarcador. El rilacorilan, a pesar tiene un receptor fijo, pero no necesita un biomarcador. Y el pembrolizumab, que tampoco necesita un biomarcador, que puede ser el PDL1 positivo, porque los PDL1 positivos sabemos con la quimio va mejor. Y la característica, cómo se escogió los pacientes, los números de líneas y cómo se especificó la platino sensibilidad y los criterios de exclusión de todos los estudios lo tenemos aquí. Entonces, el estudio que me enviaron para presentar en ESMO, que se presentó en ESMO, es el estudio B96. Ese estudio lo que compara es taxano semanal más pembrolizumab más o menos bevacizumab versus taxano semanal más o menos bevacizumab. Ese es el estudio de la doctora Nicoleta. Ahí tenemos los dos brazos. En el primer brazo de pembrolizumab más taxano semanal más o menos bevacizumab versus taxano semanal más o menos bevacizumab. Si miramos también el porcentaje de positividad de PDL1, ese estudio es el 70%, un poquito más bajo del estudio asiático que vimos y de los estudios de Cervis. Los pacientes, 73% recibieron previamente bevacizumab. Significa que nosotros veníamos haciendo el estándar como es en nuestro tipo de paciente. Y
más del 60% de esos pacientes recibieron dos línea previa y 50% tenía platino refractariedad, o sea, menos de 3 meses para progresar a platino. Los resultados de estudio, es un estudio positivo que se presentó en ASCO el año pasado. Si miramos los pacientes con CPS mayor de 1, es positivo a favor de bevacizumab, 8.3 meses versus 7.2. Dirán, uy, pero es un mes. Pero hay que mirar el HR. Si miramos el HR 0.75, no pasa la unidad, significa estadísticamente es un estudio positivo. Acuérdense lo que les decía al principio, en primera línea bevacizumab hicimos fiesta con el estudio ICON y GOG 218 que tenían HR de 0.8. Entonces, tener en una situación de paciente con tan mal pronóstico platino resistente, tener eso es significativo. Y la sobrevida global también en paciente con PDL1 positivo es también positivo a favor del brazo experimental, o sea, taxano pembrolizumab más o menos bevacizumab, 18.2 meses versus 14 meses con HR de 0.76, pero vuelvo y le digo, es en pacientes de muy mal pronóstico, porque son platino resistentes. Sí, mi doctor Matos. ¿Por qué doblaron? La dosis de pembro. Lo que pasa, no es que se dobló la dosis, mi doctor, lo que pasa, en mantenimiento, el pembro se pone cada 6, no cada 3 semanas. Y si lo pongo cada 6, puedo darle 400 en lugar de 200. Es por eso, pero no se pone, es un doble de esos dosis, pero doble tiempo también para la aplicación. Es por eso. Esa es la razón. Si miramos también sobrevida global en la población a tratar, también es un estudio positivo, 17.7 meses versus 14, con HR de 0.82 en pacientes de muy alto riesgo. La tasa de respuesta es algo que también hay que mirar entre los estudios con platino, sin opción de platino. Tasa de respuesta del 50.4% a favor del pembrolizumab más quimioterapia más o menos pembro. Se muestra la superioridad del esquema versus quimioterapia más o menos beva. Y los efectos colaterales son los efectos que sabemos para la inmunoterapia, que no es diferente a los estudios de inmunoterapia. El otro estudio que se presentó en ESMO es el estudio Roselia. Es un mecanismo diferente para tratar cáncer de ovario. El estudio se hace con un medicamento que se llama rilacorilant. Rilacorilant es un antagonista del receptor de la acción, o más bien la respuesta a la quimioterapia en cáncer de ovario. Si miramos ahí los esteroides, la acción de la quimio activa toda esa vía de BCL2, FOX3A para causar la apoptosis de la célula y causar la muerte celular. Pero si yo tengo esteroides circulando en la sangre, al unirse a su receptor en el DNA, lo que hace el esteroide cuando activa el receptor es inhibir esa vía sin permitir que la célula llegue a la apoptosis. Entonces, si yo inhibo con rilacorilant, que es un antagonista de los receptores de esteroide, lo que hago es bloquear la activación del receptor y por ende permitir que la célula vaya a apoptosis o muerte celular. Ese es el diseño del estudio. Lo que hacemos desde el ciclo 1, normalmente el rilacorilant se da el día antes de la quimio, se da con nab-paclitaxel, se da el día antes de la quimio, el día de la quimio y el día posterior, son 3 dosis. Y la quimio se da día 1, 8 y 15. En el estudio hay una cosa muy importante, que en el primer ciclo, la dosis del día antes del día 1 de la quimio no se da en el primer ciclo, se da en los otros ciclos, ¿sí? ¿Por qué se escogió nab-paclitaxel? Varias personas dicen, pero si en cáncer de ovario no usamos nab-paclitaxel. Es porque si uso paclitaxel, hay que darle esteroide al paciente. Entonces, como hay que darle esteroide y estoy usando un antiesteroide, o sea, lo que no quiero es esteroide,
Entonces no puedo dar un medicamento y después darle esteroide. Por eso se usa nab-paclitaxel, porque nab-paclitaxel no requiere esteroide. Entonces, ese es el diseño del estudio de rilacoridan versus con nab-paclitaxel versus nab-paclitaxel solo. Si miramos los resultados, es un estudio positivo a favor del brazo de antagonista de receptor esteroide más nab-paclitaxel con una PFS de 6.54 versus 5.52, más o menos 2 meses, pero con un HR de 0.7, tanto por la sobrevida libre de progresión, y la sobrevida global también es positivo a favor del rilacoridan más nab-paclitaxel, con una sobrevida global de casi 16 meses versus 11.5 meses y un HR de 0.69 aceptable para esos pacientes que son de alto riesgo. Y también, como estamos en la era de los PAP inhibidor, se hizo la comparación de los pacientes que han recibido PAP inhibidor previo al tratamiento de rilacoridan más nab-paclitaxel. Si miramos los pacientes que han recibido PAP inhibidor, también sin importar haber recibido o no PAP inhibidor, el estudio es positivo, y también es positivo aún más importante en los pacientes que progresan al PAP inhibidor. Sabemos que en cáncer de ovario, una paciente que progresa estando en PAP inhibidor, la respuesta posterior al tratamiento es muy pobre, y ese estudio es positivo en esos tipos de pacientes también. Y si miramos también la sobrevida global de los pacientes que también recibieron PAP inhibidor, es un estudio positivo a favor del rilacoridan. Los efectos colaterales, más que todo citopenias, de toxicidad hematológica en los pacientes. Si miramos, 2.1 de los pacientes tuvieron neutropenia febril, 0.5 tuvieron neutropenia sin fiebre, y hace 2 semanas salió la sobrevida global de ese estudio en el EGIO en Puerto Rico, donde se presentaron los últimos resultados de estudio, y como muestra el doctor Olaewe, sigue siendo positivo después de seguimiento largo, con 4.1 meses de diferencia sobre nab-paclitaxel solamente. Entonces, son 2 estudios, ¿sí, mi doctor? Entonces, ya tenemos 2 estudios en esos tipos de pacientes. Además de Aurelia, 2 estudios positivos. ¿Sabes si en Puerto Rico presentaron los datos de tratamiento postprogresión? Sí. Porque sí, llama mucho la atención, o sea, esta diferencia de curvas importantísimas en supervivencia global, pero la diferencia en PFS es mínima, por decir algo bueno. Es una diferencia muy pequeña, y la pregunta que yo me hago es: ¿qué factores postprogresión pueden explicar? Tal vez puede ser que la forma como valoramos el impacto de la intervención no es la correcta, y que sí que impacta en supervivencia, pero estamos midiendo PFS de manera no correcta. Yo creo que esa es una hipótesis. Y la otra probabilidad es que la supervivencia postprogresión se vea afectada por otros tratamientos, que digo, no lo sé, por eso lo preguntaba, que yo creo que sería algo muy relevante para contestarlo. Y también eso que usted menciona muy bien del BRCA, si biológicamente hay algo que no sea, me hubiera gustado ver, bueno, no sé si lo habrá presentado un análisis multivariante para pesar el tratamiento como tal, el estatus de BRCA, para ver también qué otros factores pueden contribuir a lo que estamos viviendo, y no solo el efecto del medicamento, que creo que sí lo hay, no dudo de eso, pero sí como medirlo en su justa medida, valga la redundancia, y tener pues esa retroalimentación. Listo, muchas gracias, excelente anotación. Bueno, como los resultados de EGIO en Puerto Rico son recientes, y lo que me dijeron era presentar de ESMO, por eso no tengo todas las diapositivas del EGIO porque no hacía parte, pero aún quise mostrarle la sobrevida. Hay un cuadro en Lancet, porque el artículo fue publicado, los resultados presentaron el 10 de abril, y Lancet el mismo día publicó los resultados finales del estudio. Y hay un cuadro que muestra los medicamentos que recibieron los pacientes después de progresión. Y la mayoría de los pacientes después de progresión recibieron taxano. Y el mejor medicamento en ese grupo de pacientes es el taxano.
No se sabe por qué si un paciente recibe nalpaclitaxel y después recibe paclitaxel, ¿por qué le va mejor con el paclitaxel que en la nalpaclitaxel? Los dos son taxanos. No se sabe. No se sabe si es porque después de eso, porque ese estudio tampoco los pacientes podían recibir durante el estudio bevacizumab. Puede ser que los pacientes, además del taxano semanal, recibieron bevacizumab y eso da un efecto Aurelia. Sabemos que Aurelia, la tasa de respuesta de esos pacientes es el 52%. Por eso, doctor, cuando se dice el tratamiento post-progresión en cáncer de ovario ha marcado mucho la historia de la enfermedad. Porque un paciente con cáncer de ovario recibe muchísimas líneas de tratamiento después de progresar, inclusive actualmente pueden recibir anti-HER2, pueden recibir mivectuzumab, pueden recibir mucho tratamiento y eso tiene un impacto en la sobrevida global. Por eso uno puede ver un PFS muy cortico, pero una sobrevida global muy largo por los medicamentos. Ahora, hablando del BRCA, ¿qué pasa con los pacientes BRCA después de progresar a los PARP inhibidores? Se ve que esos pacientes, la respuesta posterior a platino es muy mala. Se piensa que puede ser por la reversión de la mutación, que la mutación en lugar, o sea, yo tengo un BRCA mutado, pero esa mutación puede revertirse y hace que los pacientes sean más platino resistentes que los mismos que estaban en grupo placebo. Eso puede ser una de las razones, por eso esos pacientes después de PARP inhibidor, sobre todo los pacientes que progresan en PARP inhibidor, les va muy mal con la quimioterapia posteriormente. ¿Por qué los pacientes después que progresan con PARP inhibidor tienen resultado positivo con relacorilant? Puede ser el mecanismo de acción de relacorilant, como vimos en la apoptosis celular, puede ser diferente a los mecanismos de apoptosis celular por HRD. Puede que sea eso el mecanismo, pero normalmente los pacientes BRCA hacen muy mala respuesta después de quimio. Eso más o menos explica eso. Entonces, esos son los resultados. Lo que quieran con la doctora Pacheco, si no pueden bajar el artículo, yo se lo puedo compartir, el artículo que apareció hace 2 semanas de ese estudio, yo se lo puedo compartir con la doctora Pacheco para que lo puedan leer, porque es algo calientico y todo el mundo quisiera saber de ese estudio. Otra molécula que tenemos para esos tipos de pacientes es el mivectuzumab. El mivectuzumab está relacionado con un marcador que es el receptor de folato. De los pacientes con receptor de folato positivo pueden recibir, positivo es más del 75% por inmunohistoquímica, pueden recibir mivectuzumab o quimioterapia que usamos normalmente para esos pacientes. Ojo, ese estudio, una de las cosas de ese estudio, no se aceptaba bevacizumab con la quimioterapia porque los pacientes tuvieron que haber recibido bevacizumab previamente. Otra cosa muy interesante del mivectuzumab en oncología es de los pocos medicamentos que muere y resucita con un marcador. Normalmente cuando un medicamento en oncología hace estudio fase 1, fase 2, si los dos son negativos, generalmente es una droga que se muere. Pero mivectuzumab resucitó porque se dieron cuenta que la forma como hacía la inmunohistoquímica para determinar el marcador estaba mal hecho. Al cambiar la forma de hacer el biomarcador, el medicamento resucitó, porque es un medicamento que primero tuvo estudio negativo. Los resultados de ese estudio también positivo a favor del mivectuzumab versus quimioterapia. Si miramos los tiempos de PFS y sobrevida global, va más o menos similar en los estudios. Si miramos aquí 5.6 meses versus 4 meses y la sobrevida global es alrededor 17 meses versus 13 meses, más o menos similar a los otros 2 estudios. La diferencia, hay estudios que tienen marcadores y otros estudios que no tienen marcadores. El último que tenemos para platino resistente, como llamamos históricamente, es el Destiny Pantumor 2 con deruxtecan, trastuzumab deruxtecan, que también necesita un marcador. Es un estudio positivo para pacientes con cáncer de ovario HER2 positivo. Mira la tasa de respuesta para pacientes que tiene HER2 3 cruces, o sea, muy positivo, y 36% para los 2 cruces, o sea, lo que llamamos en cáncer de seno los equívocos, o sea, lo que hacemos FISH generalmente. Y si miramos también la duración
la PFS para los pacientes con 3 cruces es mayor que los de 2 cruces, igual la sobrevida global. O sea, tener sobrevida global en una paciente platino resistente de 20 meses, es lo que decía el doctor, la sobrevida global se alarga muchísimo en un paciente que era muy, muy, muy pobre diagnóstico. De resumen de esos estudios que tenemos históricamente, paclitaxel semanal más bevacizumab, paclitaxel o doxorubicin más bevacizumab es el estándar de tratamiento que teníamos hace muchos años, pero hay cambio de paradigma. Ahora tenemos medicamento con taxano semanal como el rilacorilan que se da con nab-paclitaxel, o paclitaxel semanal más o menos bevacizumab con pembrolizumab, son estudios los dos positivos. También viene los EDC, los DCI como mirvetuximab para pacientes con receptor de folato positivo, o trastuzumab deruxtecan con ER2 positivo. Pero el problema de esos estudios, los criterios de selección han sido tan estrictos, la mayoría de nuestros pacientes no van a cumplir esos criterios. Por si acaso van a cumplir de Aurelia, pero de pronto no van a cumplir, pero hay que tratar de buscar la paciente seleccionada para darles esos tratamientos. Bueno, ahora endometrio, qué pena porque ya tengo la boca seca. Bueno, qué pena. Ahora pasamos a endometrio. Los estudios de endometrio que me mandaron. Primero, para hacer la entrada en endometrio, es el único cáncer ginecológico hoy por hoy que está creciendo en el mundo. Se crece en incidencia, crece en mortalidad y pronto va a haber más gente muriéndose por cáncer de endometrio que cáncer de ovario y cervix. Y eso ya está pasando en los países desarrollados. Tenemos 420,000 casos anualmente y casi 98,000 muertes por cáncer de endometrio. De 1990 a 2019, la incidencia de cáncer de endometrio ha aumentado 132%. O sea, ese cáncer ha aumentado muchísimo en los últimos años. Hoy por hoy sabemos, es clave tener la clasificación molecular de cáncer de endometrio. Cada paciente con cáncer de endometrio debe tener un grupo molecular donde hace parte de ese grupo. La OMS, la clasificación histórica, lo que tenemos desde 2013 es esta. Primero, los pacientes se deben hacer POL. Si el paciente es POL mutado, es un cáncer de endometrio POL mutado, no hay que hacerle nada más, porque el POL prima. Todo lo que viene del POL para arriba, o sea, P53, mismatch-UP, es POL, porque el POL es el que causa todos los trastornos. Si es POL wild type, a ese paciente le hago mismatch-UP, es la proteína que se hace por inmunohistoquímica. Si la proteína tiene alguna alteración, ese paciente es mismatch-UP deficient y no hay necesidad de hacer P53. Y si el mismatch-UP es proficient, un negativo, no hay alteración, le hago P53. Si el P53 es positivo y todos los demás negativos, es un tumor P53 de muy mal pronóstico. Y si el P53 es negativo y todos los demás son negativos, es un perfil molecular no específico. Así actualmente se clasifica el cáncer de endometrio, pero cuando llegó esa clasificación en el 2002, en Colombia teníamos mucha dificultad para hacer el POL, porque hace 4 años no podíamos hacer el POL. Como no podíamos hacer el POL, nos reunimos en Bogotá con un grupo de patólogos, genetistas, oncólogos, inclusive yo creo que hay una persona en la sala que estuvo en ese protocolo, que es María Paula, no sé si está aquí todavía, y lo que hicimos en Colombia fue dar pautas para no hacer el POL, o cuando definitivamente se debe hacer el POL sí o sí. Entonces lo que sacamos de ese consenso es que solamente hacemos el POL a los estadios 1 y 2, solo y solo si el POL puede cambiar el tratamiento. Si no me va a cambiar el tratamiento, no se debe hacer en ninguno de los pacientes de cáncer de endometrio. Les voy a dar un ejemplo. Estadio 1, P53 mutado. Ese paciente requiere el POL, porque si el POL es positivo, aún siendo P53, ese paciente no requiere tratamiento.
Pero si no sé el POL y es P53, ese paciente sí requiere tratamiento para su adyuvancia para su cáncer de endometrio. Entonces, otro ejemplo, tengo una paciente estadio 1 u 2 de cáncer de endometrio P53 wild type, o sea, no mutado, esa paciente no requiere el POL, porque es una paciente ya de bajo riesgo. Ese paciente perfectamente lo puedo observar. Entonces, el POL se debe hacer solamente cuando me va a cambiar el tratamiento. Y miramos los riesgos por grupos, el grupo POL que tiene el mejor pronóstico y el grupo P53 con el peor pronóstico en cáncer de endometrio. Y en cáncer de endometrio estados avanzados, que fue el estudio que mandaron de ESMO, y los 3 estudios más importantes que tenemos ahora son esos 3, el estudio con pembrolizumab, el estudio de RUBY y el estudio DUO-E, que es inmunoterapia más un PARP inhibidor. Tenemos ahí la característica de los estudios, los tipos de pacientes que ingresaron, la estratificación. El estudio GOG 018 es el único estudio que hizo 2 cohortes completamente separados, el cohorte de mismatch-repair deficient y el cohorte mismatch-repair proficient. La duración del mantenimiento de los estudios y una gran característica de los estudios que incluyen un paciente con carcinosarcoma. El estudio pembrolizumab no incluye los pacientes con carcinosarcoma, o sea, si yo tengo un paciente con carcinosarcoma no le puedo meter en ese estudio, mientras los otros 2 estudios sí incluyeron paciente con carcinosarcoma. El mantenimiento de pembro es para 2 años, el mantenimiento de dostarlimab, el estudio RUBY es para 3 años, y el otro estudio que es DUO-E es un mantenimiento hasta progresión o toxicidad que aumenta muchísimo el costo del tratamiento. Si miramos los estudios, los resultados, los pacientes mismatch-repair deficient, todos los estudios son positivos en esos tipos de pacientes, son pacientes que les va de verdad muy bien con la inmunoterapia, y miramos esas curvas. Algunos pacientes prácticamente serán curadas con esos tratamientos de inmunoterapia. Y otra cosa que quiero que ustedes miren de esos resultados, cuando les hablaba de los brazos control. O sea, si yo hago un estudio, el brazo control debe permitirme saber que lo que estoy haciendo de verdad sí sirve. No ponerle un brazo control que es malo para decir que el medicamento sirve. Miren aquí, amigos, brazo control sin inmunoterapia, 8.3. ¿Se dan cuenta? Brazo control sin inmunoterapia, prácticamente 8 meses. Brazo control sin inmunoterapia, 7 meses. O sea, todos los estudios tienen brazos controles válidos para decir que lo que hago es superior de verdad. No es porque el brazo control sea malo. Entonces, es verdad que los pacientes mismatch-repair deficient sí se benefician de inmunoterapia. Y si miramos en los mismatch-repair deficient, los resultados son muy buenos, pero no es igual para los que son proficient. A pesar de que hay beneficio, pero el beneficio no alcanza a ser muy convincente como para decir que es igual que los pacientes mismatch-repair deficient. Y el estudio que me enviaron de ESMO es el estudio ATEN, que ese estudio usa atezolizumab más quimioterapia hasta progresión para paciente con cáncer de endometrio recurrente metastásico. Ese es el diseño del estudio. Ese estudio tiene una forma jerárquica de hacer el análisis de los resultados. Primero, el PFS debe ser positivo, y si es positivo, primero en mismatch-repair deficient, si es positivo siguen con el análisis de PFS en la población general, y si es positivo en la población general, sin importar el marcador, hacen sobrevida global, que es el objetivo primario del estudio. O sea, van paso por paso para ver cuál es la positividad del estudio. Es un estudio, si miramos sobrevida global, que es el endpoint primario del estudio, en la población general es positivo, a pesar de que es una positividad que trasladado a la estadística no es significativo. ¿Por qué no es significativo? Porque si yo tengo el HR, lo que me dice el rango en el que el estudio tiene un efecto beneficioso para los pacientes. Es un rango. Por ejemplo, aquí me está diciendo 0.83, significa
en el 13%, ese estudio disminuye en un 13% el riesgo de morir por esa enfermedad. Entonces, si miro el rango debe ser menor a 1. O sea, en lo peor que me puede ir, puede ser, por ejemplo, de 0,87 a 0,95. O sea, lo peor que le puede pasar al paciente, no tener el 13% menos riesgo de morir, sino el 5%. Pero en este me está diciendo que la paciente tiene 10% más de riesgo de morir por la terapia. Por eso, estadísticamente, no es significativo. No soy epidemiólogo ni estadística, pero yo pienso que lo explico bien. Si algún bioestadística lo puede explicar mejor. Y es un estudio positivo, pero no tiene estadística. Y si miramos los pacientes mismatch repair deficient, es muy positivo. Los mismatch repair proficient y la intención de tratar es un estudio negativo. Y la actualización de PFS para los pacientes Alcone también muestra que es un estudio positivo. Esa vez sí con PFS sí tiene significado estadística. En el update de los grupos de PFS por mismatch repair proficient, es positivo en los mismatch repair, pero no es positivo en los deficient. Lo mismo, la tasa de respuesta, si miramos la duración y la tasa de respuesta en los que recibieron atezolizumab versus los que no recibieron atezolizumab, tanto los pacientes mismatch repair deficient como los mismatch repair proficient no tienen definitivamente beneficio los pacientes que no tienen déficit de la reparación del DNA. Mi comentario sobre ese estudio: la adición de atezolizumab a la quimioterapia no demuestra de forma significativa estadísticamente beneficio en sobrevida, ¿sí?, en pacientes con cáncer de endometrio avanzado recurrente. En análisis preplaneado en los pacientes basado en el mismatch repair hay un beneficio sustancial en los pacientes mismatch repair deficient. La toxicidad es manejable y en total podemos decir que la adición de atezolizumab a la quimioterapia mejora la PFS en todos los pacientes con cáncer de endometrio recurrente metastásico, pero la sobrevida global solamente lo obtienen los pacientes con mismatch repair deficient. Para la casa, cáncer de endometrio ya no es los dos tipos que nos decía Buchmann en 1983, que nos decía tipo 1, tipo 2, con eso nos enseñaron. Los tipo 1 que son de buen pronóstico, los tipo 2, tipo 0 son de muy mal pronóstico, ya son 4 tipos de tumor. Hay rol claro de la inmunoterapia en los pacientes con mismatch repair deficient, pero tenemos que movernos hacia adelante. Hoy por hoy la forma de enfocar esos tumores es como una forma binaria otra vez, que son los mismatch repair proficient y los mismatch repair deficient, para definir qué tratamiento, qué paciente requiere inmunoterapia y qué paciente no requiere inmunoterapia. Y para los pacientes que son mismatch repair proficient, hay que ver más cómo hacemos para seleccionar los subtipos y elegir el mejor tratamiento para esos pacientes. Por ejemplo, los P53, los ER2 positivos, los perfil molecular no específico con receptores hormonales positivos o negativos. Sabemos que son dos grupos que son totalmente diferentes, con peor pronóstico para los receptores hormonales negativos, y darle el mejor tratamiento paciente a paciente para esos tipos de cáncer. Muchísimas gracias. Espero haber logrado en el tiempo que desea.